vamos a saludar y a dar las gracias a la doctora Bárbara Vidal, que es médico intensivista del Hospital General Universitario de Castellón y que además, doctora Vidal, gracias por atendernos, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias. Así que yo creo que es una persona más que adecuada para hablarnos de esta cuestión, que se produce más de lo que desearíamos. ¿No es así? Buenos días. ¿Me oyen bien? Sí, sí, perfectamente. Nada, buenos días. Bueno, desde la emisión, gracias por la invitación. Y bueno, en primer lugar, es verdad que es una situación que por desgracia ocurre, que en las UCIs lo vemos habitualmente, personas que a consecuencia de múltiples patologías o accidentes sufren un daño cerebral severo e irreversible y que llegado un momento hay que tomar una serie de decisiones que no son agradables, la verdad. Estas decisiones se toman de forma consensuada, teniendo en cuenta en la situación del paciente. Nos tenemos que asegurar con datos y pruebas fehacientes que el paciente está en una situación irreversible de daño cerebral y que no hay vuelta atrás. Tenemos que conocer también la voluntad del paciente a través de sus voluntades anticipadas o a través de la familia, lo que se llama consentimiento por representación, con otros especialistas, no solamente de UCI, sino otros especialistas que conocen la patología que presenta el paciente, con enfermería y otro personal, y entre todos se toma la decisión de forma consensuada si ha llegado el momento de practicar lo que se llama una limitación del tratamiento de soporte vital con una serie de retirada de las medidas iniciadas. Claro, esa es la cuestión, continuar prestando ese tratamiento de soporte vital o retirarlo. Pero tenemos un informe del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard que nos desvela que hasta el 40%, doctora, de las personas con lesión cerebral traumática grave a las que se les retiró el soporte vital podían haber sobrevivido. Es que la verdad es que no desconozco ese informe, pero me refiero, cuando tú hablas de un daño cerebral severo, es verdad que hay que distinguir entre las consecuencias producidas por un trauma, que en el trauma es verdad que el tiempo de espera es más largo que por una hemorragia cerebral, un infarto cerebral o una infección, etcétera, pero cuando se toma esta decisión, por lo menos a nivel de lo que yo conozco, ¿vale?, tienes que tomar la decisión de retirada o no, de tomar ciertas medidas, sabiendo que el pronóstico es el que es infausto. Tienes que tener medidas, pruebas médicas, electroencefalograma, potenciales, resonancias, TACs, más la clínica, que te confirmen que la situación es irreversible. Es una decisión que no la tomas digamos, de forma automatizada, ¿sabes? Y en nuestro país menos, porque Estados Unidos... Y en nuestro país menos. Sí, hay 72 horas que se le da a la familia si no hay últimas voluntades, como en el caso, ¿no?, de cualquier país. Porque... No, 72 horas tampoco, me refiero. Tú tienes que valorar al paciente, cada paciente es independiente uno del otro. Estaba hablando de Estados Unidos, doctora. Digo que en nuestro país no es así. No, en nuestro país no es así, y entiendo que si no hay esa declaración de vida por parte de la persona que se encuentra en esa situación, pues se tomará por los facultativos con la familia. Sí, me refiero. Existen una serie de recomendaciones que de Semicic y de otras sociedades en las cuales queda establecido cómo se tiene que hacer esta limitación, si se hace. ¿Vale? Pero en primer lugar, tú lo que tienes que es confirmar que la situación del paciente es irreversible. Hasta que tú no hayas confirmado esta situación, tú no puedes tomar ningún tipo de medidas. Una vez has tomado esta decisión, tienes que conocer la voluntad del paciente y si no está, y claro, en este caso que no está consciente, si hay voluntades, y si no, a través de su familia, cuáles sean los deseos del paciente, porque muchas veces las familias te dicen, no, es que mi familiar en vida había dicho que si se quedaba con grandes secuelas no quería seguir viviendo. Claro, ¿vale? Claro. Y sobre todo la familia tiene que entender la situación del paciente. Tampoco puedes tomar ninguna decisión mientras la familia no entienda, acepte la situación de su familiar. Es súper importante tener en cuenta a otros facultativos, a otro personal como puede ser enfermería, incluso y a la familia. Y también tienes que descargar de culpa a la familia. Muchas veces las familias se piensan que son ellas los que, entre comillas, desconectan al paciente, ¿no? Bueno. Tienes que hacerles entender que no, que si la decisión es una decisión médica,
tomada desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta los deseos del paciente a través de lo que le ha ido expresando, pero que la decisión es médica. En ningún momento la familia se tiene que quedar con la sensación de que han sido ellos los que han desconectado al paciente de la máquina. Claro, es que esa es una situación muy complicada, ¿no? Le descargan, al menos a la familia, una vez tomada esa decisión, porque es lo mejor el que no sientan esa culpa. Pero, ¿cuál es ese punto de no retorno? ¿Puede estar sine die alguien que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave? ¿Cuándo se toma esa decisión? Porque hay familias que lo pueden entender y hay otras muchas que se aferran a una esperanza. Hablábamos estos días de la situación de Schumacher, que desconocemos, dicho sea de paso, son suposiciones porque no lo sabemos, pero si 11 años, si esta persona, si este deportista está en ese estado vegetativo, es una decisión familiar, se lo pueden permitir, pero esto en cualquier ciudadano de a pie, ¿hasta dónde se lleva? A ver, Schumacher desconozco la historia, me refiero, desconozco su situación, con lo cual no puedo hablar. En el paciente, el día a día, lo que vemos en la UCI nosotros, tú tienes que... ¿Hasta cuándo? Pues vas viendo, depende de cada caso. Sobre todo es asegurarte que la situación del paciente es irreversible, que ya le digo, si es por traumatismo, muchas veces tienes que esperarte más tiempo, que si es por un infarto cerebral o por una hemorragia cerebral o incluso por una parada cardíaca con un daño cerebral severo, y que la familia entienda las circunstancias y la situación. Es más recomendable. Está claro que, en base al principio de no maleficencia de la ética, tienes que no hacerle daño al paciente, ¿vale? Pero lo ideal sería que la familia aceptara y entendiera la situación. Y son ellos los que, llegado un momento, cuando ya han aceptado esto, ya te dicen ya lo hemos entendido. Pero estamos hablando, doctora, de días, meses, años. No, a ver, normalmente en la práctica diaria en la UCI, desde mi experiencia, yo estoy hablando desde mi experiencia, sí. Años no. Sí que es verdad que si son traumáticos tendrías que esperar más tiempo que no solamente unos días. Cuando el daño cerebral, si es por una parada cardíaca, a partir de las 72 horas en una parada cardíaca podrías empezar a valorar la situación neurológica, pero en un traumatismo craneoencefálico estamos hablando de semanas o incluso meses, ¿vale? Depende de las circunstancias, depende del caso y demás. Y antes de terminar la conexión, doctora, antes planteábamos cuestiones que los familiares sin duda pueden plantearse, si está sufriendo la persona que está con ese soporte vital, si se está escuchando o está escuchando todo lo que se dice a su alrededor. ¿Qué nivel de conciencia tiene alguien que vive por un soporte vital, con un tratamiento de soporte vital? A ver, depende del daño cerebral que presente, pero con un daño cerebral severo y irreversible, estos pacientes no escuchan, no tienen dolor, pero aún así, cuando tú haces una serie de medidas de limitación, implementas medidas de confort porque para que la familia, muchas veces las familias acompañan, para que no tengan la sensación esa que a lo mejor tienen mocos y que se están ahogando, ¿vale? Entonces las medidas de confort, tanto para el paciente como para la familia, son importantes de implementar, pero estos pacientes, cuando tú tomas la decisión, no están conscientes. Si lo estuvieran, no presentarían este daño cerebral severo que te permitiera retirar las medidas iniciadas. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha ayudado a muchas personas que pueden estar escuchándonos la experiencia de nuestra invitada, un médico intensivista del Hospital de Castellón, Bárbara Vidal. Gracias. Muchas gracias. Bueno,